Ya está. Entonces hoy es 2 de noviembre del 2020, ¿ya? Vamos a compartir la pantallita. Vamos a entrar al aula. ¿Dónde está el aula? Ya no está el aula. Ya en el aula hay un material que lo pueden bajar, por favor, para ir y pueden hacer alguna anotación ahí en ese material. Entonces ingresos. Por otro lado, la marcación es personal, cada uno lo hace. Ya en dualidad, en la cuarta unidad, hemos agregado un material, ya que está al costadito, es análisis de sensibilidad. Ya, eso lo vamos a trabajar. Y lo pueden trabajar en esta parte. Ya. El tema que vamos a tratar hoy día es post-optimalidad o análisis de sensibilidad. Es un tema muy interesante, ¿ya? Al parecer no tiene que ver nada con dualidad. Es un tema muy distinto, pero sí es la continuación del método simple, ¿no? Dualidad también nos permite hacer la sensibilidad, o sea, cuando nosotros, por lo menos, hemos tratado de identificar los precios sombra y esos datos, pero aquí hay softwares muy especiales para poder ir trabajando este tema, ¿no? Entonces, uno de los softwares que te bota prácticamente esos valores, los intervalos, cómo puede variar uno tal valor o variable o constante, etcétera, de la función de programación lineal, es básicamente lindo. ¿Ya? Vamos a verlo, cómo se trabaja. Ya vamos a hacer una pequeña introducción. Lo que pasa es que al final vamos a hacer un ejemplo algebraico, ¿ya? Y al final 2 ejemplos de aplicación, ¿no? Podemos decir que tenemos que colocarnos un escenario, básicamente, un escenario donde nada es estático, ¿no? Todo es cambiante. Lo único constante es el cambio, ¿ya? Nada es estático, todo es cambiante. Por lo tanto, hay también variaciones, ¿no? En el mercado de los productos, de la mano de obra, de materia, de los precios, de los tipos de cambio, etcétera, ¿no? Y también los procesos productivos tampoco están, digamos, estables, ¿no? O permanentes, ¿no? Hoy en día, obliga, que estamos ya no solamente ingresando, sino ya estamos viviendo la etapa o la era de la industria 4.0. Y eso ha conllevado de que la transformación digital sea un poco más, digamos, rápida en las organizaciones. Organizaciones que no se adaptan fácilmente al cambio van a tener que desaparecer, ¿no? Las organizaciones no solamente tienen que digitalizar sus documentos, sino que todos sus procesos tienen que alinear a sistemas netamente tecnológicos, ¿no? Que todo sea, pues, integrado y nada puede ser, digamos, de manera aislada. Empezando por las personas, ¿no? Empezando por las personas, después los equipos, las herramientas, los procesos, etcétera. Eso tiene que ir trabajando. Entonces, el análisis de sensibilidad, llamada también post-optimalidad, ¿no? Optimalidad, ya se encarga precisamente de estudiar este tema, ¿no? De cómo afectaría algún cambio, posiblemente en la solución,
posiblemente en la función objetivo, y posiblemente en algunos otros parámetros que estamos trabajando, ¿no? Y podría no permanecer fijos. Entonces, como le decía, en la bolsa de valores hay cambios en minutos de las tendencias de cómo se va funcionando, digamos, el precio, no solamente del oro, también podemos hacer del petróleo, etcétera, y cualquier otro evento que pueda ocurrir de manera inesperada, un cambio climatológico o de repente un accidente, una pandemia como lo que estamos viviendo, también ocasiona cambios, ¿no? Y eso a la industria, lógicamente, que va a afectar directamente, ¿no? Y eso hay que estar anticipándonos y viendo cómo funciona el mercado, ¿no? Un buen trabajo en equipo va a hacer que podamos acumular, pues, riqueza. Entonces, el objetivo, básicamente, de esta sesión es analizar, investigar, discutir conceptos básicos de análisis de sensibilidad y al final vamos a ver un par de ejemplos de aplicación. También vamos a aprender a interpretar los outputs, o sea, las salidas, los resultados del Lindo, y en relación al análisis de sensibilidad, dar algunas explicaciones numéricas como reales en dichos problemas comunes, y determinar algunas soluciones óptimas también para problemas de programación lineal, utilizando esos criterios que ya mencionábamos anteriormente, ¿no? Que es el criterio pesimista, optimista y el criterio del valor esperado. Entonces, esos son los tres escenarios donde podríamos nosotros tomar las decisiones. Es importante este tema, ya porque es necesario conocer cómo suelen, digamos, variar, suelen tener algunos efectos de desviación, ¿no? Las variables, las constantes, los elementos que están dentro del sistema, ¿no? Y esto es importante porque cuando uno quiere implementar algunos proyectos, etcétera, más adelante, tiene que saber cómo hacer esto, ¿no? Por ejemplo, los proyectos de inversión pública o los proyectos de financiamiento, no siempre hay esta partecita que se llama análisis de sensibilidad. Contempla este análisis de sensibilidad. Entonces, luego de esta introducción, ahí está el temario. El temario vamos a empezar, análisis de sensibilidad con Lindo. Hay otro programa también que se llama Lingo, ¿no? Que tiene casi las características parecidas, ¿no? Pero es importante que se consigan o bajen el sistema Lindo, que en algunos casos es gratuito, ¿no? Y o podrían conseguirse un crack también por ahí, ¿no? Con fines netamente educativos. Vamos a ver la variación de los costos unitarios en función del objetivo, la variación de los recursos disponibles. Vamos a ver un ejemplito con 3 variables. Vamos a ver también el precio sombra con 3 variables y más adelante un par de aplicaciones en la parte real de las organizaciones. Entonces, aquí siempre hay estos escenarios, ¿no? Estos escenarios donde uno hace programación lineal bajo incertidumbre. Incertidumbre, nada está dicho, ¿no? Entonces, esos 3 criterios que nosotros tenemos para tomar decisiones, desde el punto de vista optimista, ¿no? Podemos maximizar o minimizar, ¿no? O orientar de ahí de repente nuestra toma de decisiones hacia un escenario mucho mejor, ¿no? El criterio también pesimista, ¿no? De repente no sería lo mejor nuestro escenario y podría también ser algo peor, ¿no? Y hay un criterio de decisión probabilística que también se llama valor monetario esperado de las utilidades, ¿no? El BMEU, ¿no? Esas son algunas ocurrencias que podría
suscitar cuando, por ejemplo, hay algún tipo de cambio en los ingresos. Apagamos los micros. Apagamos los micrófonos, por favor. Ya, entonces, cuando uno ve pues el análisis de sensibilidad, prácticamente cuando te dan un problema, ¿no? Lo que haces es modelar, identificar las variables, identificar la función objetivo e identificar las restricciones, ¿no? Y por ahí a través de, como esto constituye un problema de programación lineal, entonces nosotros podríamos resolverlo fácilmente con las técnicas de simplex o otras técnicas similares que le ayuda al simplex trabajar, ¿no? Pero nuestro problema no es en este nivel, ¿no? Nuestro problema es cómo podría variar la solución óptima de este programa de programación lineal al modificar algún coeficiente del modelo, algún valor. Entonces, esto sí es importante, cómo lo podríamos trabajar. Entonces, ahora tenemos un poquito más de campo de acción. En este caso, por ejemplo, no solamente ya tenemos el problema, tenemos que sacar el modelo, tenemos que buscar la solución óptima y a esa solución óptima ir analizándole y variándola. ¿Cómo varía? ¿Hasta qué punto varían los coeficientes? ¿Hasta qué punto varían, digamos, los elementos, ¿no? Las constantes, etcétera? Y eso tendríamos que hacerlo, pues, básicamente, a partir de la solución óptima que tenemos en el problema original. Entonces, ya sabemos que tenemos la función objetiva de máximo mínimo de z. Ya esta es una representación simplificada, ¿no? Y sujeto a las restricciones, ¿no? De una matriz A por el vector X y por el vector de las constantes o de los recursos, ¿no? Teniendo en cuenta que cada uno de esos variables, de cada una de esas variables, tienen que ser netamente positivas, ¿no? X sub J mayor o igual que 0. Entonces, hay varios tipos de análisis de sensibilidad, ¿no? Podríamos empezar cuando, en primer lugar, la parte, voy a pintar mi puntero. Creo que ahí está. No se ve. Vamos a ponerle el puntero. Un puntero ahí está. Ya vamos a empezar por en la parte azul. Cuando hay un cambio o variación en los coeficientes de la función objetivo. Entonces tenemos la función objetivo y por ahí podríamos variar algún elemento, un coeficiente, ¿no? O cambiar, ¿no? Cuando hay una modificación en los términos independientes de las restricciones, las Bs, ¿no? Los recursos. Ya no sería lo mínimo, lo máximo, sino qué podríamos hacer cuando hay una variación. O modificamos, ¿no? Cuando variamos también los coeficientes técnicos de restricción, o sea, en las restricciones también los coeficientes interiores podemos ir variando. Cuando hacemos una introducción de una nueva variable, tenemos la función objetiva y qué pasa si se, digamos, incrementa una variable más, qué pasa en la función. O cuando adicionamos nuevas restricciones, ¿no? Solamente teníamos 2 y ahora tenemos 3, o tenemos 3 y tenemos 4, etcétera, ¿no? Y también el tema del precio sombra. Entonces, este es un ejemplo. Ya, esto tenemos una función objetivo. Ya vamos a verlo el problema de manera sistémica, como está planteado. Entonces, seguimos el puntero. Tenemos una función objetiva de maximización, ¿no? Sujeto a estas restricciones, a 3 restricciones, ¿no? Dos de ellas tienen menor o igual a 20 y 18, y tenemos uno que es mayor o igual a 12.
Esta, que es un conjunto de restricciones, está en desigualdades, entonces lo llevamos hacia la parte de igualdad. Para llevarla a la igualdad, lo que hacemos es añadir variables de holgura, variables y variables artificiales. Añadir o restar variables de holgura y las artificiales correspondientemente, ¿no? Entonces tenemos esto de ahí, ¿no? Tenemos esos valores iniciales. Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos pues los vectores. Por ejemplo, el vector X va a ser igual, digamos, X1, X2, S1, S2, S3 y S4. Eso está en la función ya en las ecuaciones, en la maximización. Entonces ahí podemos tener esos valores, ¿no? De la función objetivo igualada o cambiadas igualdades, ¿no? Entonces, pero ahí también podemos sacar el vector C, ¿no? El vector C, el 5, ¿no? El 5, el 4, ya el 0, S1, S2, S3, que son las variables de holgura, son ceros, y tenemos una variable artificial, en este caso en la función objetivo, ¿no? Tenemos m, menos m, ¿no? Es una función objetivo ahí, ¿no? Una variable artificial que se ha agregado. Y también podemos identificar la matriz A, ¿no? La matriz A por el conjunto, básicamente, primero, cuando tenemos la tabla inicial de la matriz simplex, ahí también podemos ir identificando, pero también podemos sacarlo de esta función igualada, ¿no? De las igualdades. Entonces, aquí tenemos el 2, el 1, y así sucesivamente, y para cada uno de las columnas de las variables artificiales y todo eso, ¿no? Pero también tenemos el valor de B. El valor de B es vector B, ¿no? Que también está en las restricciones de 20, 18 y 12, ahí también tenemos ese valor B, ¿no? Entonces, hasta ahí prácticamente estaríamos trabajando, toda esta primera parte, estaríamos trabajando con lo que es la identificación de los principales vectores, X, C, A y B, ¿no? Nada más. Entonces, eso operamos y esperamos tener un resultado y tenemos una tabla simplex, esta es la tabla simplex óptima y final, ¿no? Donde Z sale el valor de 74, es una tabla simplificada, ¿no? Y la base está formada básicamente por X1, S3 y S4, y todos los elementos de la matriz, ¿no? Entonces, y también salen las soluciones. ¿Cuánto vale X1? Aquí vale 2. ¿Cuánto vale S3? Vale 22. ¿Cuánto vale X3? Vale 16. ¿Qué más tenemos? Tenemos S0. No está 0. S2, 0. A3, 0. Entonces ya tenemos todos los valores, ¿no? Entonces ya tenemos la última tabla simplex óptima. Entonces, a esta tabla simplex óptima, tenemos que identificar también sus vectores, ¿no? Los vectores, ¿no? El vector B, que es la base, el vector B, que es la base, ¿no? Entonces está debajo de la Z, X1, S3 y X2. Ahí está la base, ¿no? Ahí está la base. El vector B, ¿no? El vector B también podemos identificarlo, ¿no? Ya también podemos identificar, a este vector B podemos sacarlo inclusive también, el vector B, a ver, ¿cómo lo sacan? A ver, mire el vector B, tienes la base, la base está debajo de la Z, ¿cierto? ¿No? Y tienes X1, S3 y X2. Pero este X1 te vas a la función original, ¿no? Entonces es la columna, ¿no? De 2, 1, 1, 2, 1, 1. S3, ¿no? S3 estaría en esa columna, ya tendríamos 0, 0, menos 1, ¿no? Y X2 tendríamos aquí en la segunda columna de las restricciones 1, 1, 2, ¿no? Ahí está la restricción, ¿no?
Entonces, nosotros tenemos esta matriz a través de del cálculo matricial, podemos hacer, digamos, hacer las operaciones correspondientes y sacarla, pues, su matriz inversa, ¿no? La matriz inversa. Y esta matriz inversa nos va a servir para plantear también soluciones, ¿no? Pero esa matriz inversa también se ve en el cuadro, ¿no? Aquí en este cuadrito podríamos ver, ¿no? En la tabla final, ahí tiene menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 3, que es, aquí no, X, la primera restricción, la segunda restricción, y donde está la artificial, ¿no? La variable artificial. Entonces, de ahí también podríamos sacar nosotros la inversa de la matriz. O también por operaciones matriciales, hacer el cálculo de la matriz inversa, ¿no? Ahora, por último, también tenemos que ubicar la matriz C, ¿no? La matriz CB. Entonces, esta matriz CB, X1 tiene una constante 5, ahí está arriba, en la matriz original, ¿no? S3 tiene una constante 0, está en la matriz original, no está colocado porque sobreentiende que es 0, es su constante. Y X2, su constante es 4. Entonces, en ese mismo orden también podemos ubicar la matriz C, el vector CB, ¿no? Ya, entonces, tenemos este escenario. Hasta acá no hemos hecho nada, no hemos ni operado. También hay que tener en cuenta de que esta matriz, ¿no? Está básicamente por estos elementos, ¿no? Por la matriz inversa de 1, la matriz inversa de B, perdón, por el vector A. Y eso es equivalente básicamente a la inversa de la matriz por el B modificado, el M cambiado, ¿no? En este caso el B cambiado es lo que se calcula, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué pasaría? En este caso nos podemos decir, por ejemplo, ¿qué pasaría si B1, este B1, que es el valor de la base, ¿no? ¿Qué significa? Está en la primera, 20, 18 y 12, ¿no es cierto? Ese es el vector, ¿no? El vector de los valores independientes, ¿no? Al lado derecho, que siempre se menciona. Entonces, ¿qué pasaría si esta B1 quisiéramos saber de cuánto, digamos, varía? ¿De cuál es su variación? Entonces, ¿cuál es el intervalo? Sin perjudicar, lógicamente, los resultados óptimos, ¿no? Entonces, para eso tendríamos que identificar la matriz inversa de B, ¿no? Toda esta matriz inversa lo tenemos que multiplicar, ¿no? Por la traspuesta de esa matriz del vector, la traspuesta del vector B, ¿no? Entonces, lo que está aquí en fila lo vamos a convertir en columna y ahí tendríamos una primera solución, ¿no? Esa solución, lógicamente que cada uno de esos valores tienen que ser mayor o igual a 0, ¿no? Porque se supone que esto va a ser para X1, para X2 y para X3, pero ese X1, X2 y los otros valores tienen que ser ceros, ¿no? Mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, si resolvemos esto de acá y colocamos en sus rectas, ¿no? Cada uno en la recta numérica, y podemos identificar que B1 va hacia la derecha, ¿no? La primera. La segunda va hacia la izquierda y el otro valor también va hacia la izquierda. Entonces aquí encontramos una intersección, ¿no? De valores entre 18 y 36. Entonces eso sería básicamente de cuánto podría variar el valor constante de la primera restricción, que es 20, podría tomar valores de 18 y 36 sin afectar los resultados, básicamente de un Z igual a 74, ¿no? Entonces,
Si vale 18, siempre va a salir 74. Si vale 19, 74. Si vale hasta el número 36, va a tener un valor de 74. Entonces, en esos valores podría yo, por ejemplo, los recursos de la primera restricción hacer variar, ¿no? Podría incrementar 16 unidades más, o en todo caso podría reducir o quitarle 2 unidades a los 20 que tenía, ¿no? Eso sería en términos de esta parte. Pero ¿qué pasaría si ese B es numérico, no? Entonces, si ese B es numérico y decimos que ya no es, digamos, 20, es B, sino es 25 y cambiamos todos los valores y hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo y tenemos un 76. Mire, 79 sería el valor, ¿no? 79. Entonces quiere decir que este 74 podría variar hasta 79, ¿no? Podría variar hasta 79 en este caso, ¿no? Eso cambiando una unidad. Pero en la función objetivo, o sea, la matriz última, no van a cambiar sus resultados. Puede haber un pequeño incremento acá de 5 unidades, ¿no? Pero no va a afectar a todo el sistema, ¿no? Entonces, es bastante factible. No se olviden que el B1 puede variar desde 18 hasta 35, ¿no? Pero la parte inferior no va a variar. Ahora, otro valor, en este caso, por ejemplo, tenemos el B1, trabajamos siempre con 20, ¿no? De la función, entonces tenemos, eso lo variamos a 21, ¿no? Ya una unidad más, o sea, una unidad más, ¿no? Una unidad más. Imagínate, si le variamos una unidad más, si es 20, la primera restricción, ya es 21, y hacemos las operaciones, sale 74, pues 74 sale una unidad más a 75 a 74 es una unidad, ¿no? Entonces, este incremento se llama precio sombra. Entonces, a lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Que habíamos incrementado de 20 a 25, entonces aquí va a haber un precio sombra de 5 unidades aproximadamente, ¿no? Pero por cada unidad que se incrementa, ¿no? El precio sombra va a ser 1, ¿no? Si se incrementa 1, si se incrementa 2, si se incrementa 3 y así sucesivamente. ¿Qué hubiera pasado si acá era 76? ¿No? Si el resultado hubiera salido 76, entonces el precio sombra hubiera sido 2. Pero por cada unidad que nosotros incrementamos, hubieran sido de 2 en 2 en 2, ¿no? Lógicamente que el valor de 25 no hubiera sido lo mismo, ¿no? Ahora, no solamente podemos variar en este caso, por ejemplo, lo que es la parte de los valores, de las restricciones, que es 20, 18 y 12, ¿no? También podríamos variar los coeficientes de la función objetivo, ¿no? En este caso 5, 4, ¿no? Esos son. Ahora, no podríamos variar los coeficientes de las holguras ni las artificiales, ¿no? Porque esos coeficientes, no olviden que son 0 y es un número bastante grande que, se coloca para no tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, cuando uno ve el vector C, en esta parte que es 55000, entonces los únicos valores que podríamos hacer algún cambio, identificar cómo puede variar solamente es X1 y X2 en sus coeficientes. Entonces, modifiquemos el primer C1, ¿no? El C1, ¿ya? Y lo demás permanece constante. Nuevamente hacemos tomamos en cuenta siempre los elementos que tenemos acá, ¿no? La inversa de la matriz B, ¿no? La inversa de la matriz B por la matriz A, y ahí tendríamos estos elementos.
¿no? Después tendríamos el C, ¿no? El B inversa, ¿no? Por la traspuesta de la B. Entonces ahí tendríamos las operaciones, ¿no? Que corresponden para hacer la igualdad correspondiente, ¿no? Ya tendríamos dos valores en términos genéricos, ¿no? C1 menos 4 mayor o igual que 0, lo graficamos, sale hacia la derecha, y menos C1 más 8 mayor que 0, lo graficamos y sale hacia la izquierda. Entonces los valores que va a poder cambiar ese C, ¿no? Vamos a tener que encontrar, pues, digamos, va a estar entre 4 y 8, ¿no? 4 y 8. Es el intervalo. Para no afectar, ¿no? En este caso va a disminuir una unidad y va a aumentar 3 unidades hacia la derecha, ¿no? Esto es lo que haríamos algebraicamente y lo que algunos programas no lo hacen, pero que sí internamente lo hace el lindo, ¿no? Bueno, ahí tendríamos que ver de repente y cambiar algunos otros valores y también lógicamente que tendría que afectar al valor principal, ¿no? Este es netamente algebraico, manual, ¿no es cierto? Que podríamos ir trabajando. Pero esto pasaría con lindo, ¿no? Con lindo la cosa cambia. Entonces, yo tendría que colocar solamente la función objetivo y sus restricciones y hacerle un enter y estos serían los valores que saldrían, ¿no? Como resultado. Entonces, si ya tenemos los softwares, entonces la situación es a ver cómo la trabajamos, ¿no? Entonces, haciendo la corrida, ahí tenemos la función objetivo, ¿no? Que ha salido 74, ¿no? Con todas tiene las mismas formalidades, 74, ¿no? De la tabla óptima. El X1 ha salido 2, el X2 ha salido 16, ¿no? Y en este caso no hay ningún tipo de reducción de precios, ¿no? Y vemos también para las otras restricciones, ¿no? Para la S1, una de las holguras, para la otra holgura también 0, ¿no? Y también tenemos el valor de 22. Entonces esto salió en dos iteraciones, dos tablas, ¿no? Ahora, lo importante que viene es en esta parte, ¿no? En esta parte podemos identificar, ¿no? Por ejemplo, el coeficiente X, X1, ¿cuánto era? 5, ahí está en la función. ¿Dónde está mi cursor? Ahí está mi cursor. Ya, en la función objetivo, ¿cuánto es el coeficiente? 5. Ahí está el coeficiente 5. Entonces acá está el coeficiente. El X2 tiene su coeficiente 4. Ahí está el coeficiente 4, ¿no? Ahora, lo que sale al costado es cuánto podría incrementarse positivamente y cuánto podría decrecer, ¿no? Entonces, X1 puede incrementarse 3 unidades. Entonces, si son 3 unidades, va de 5 a 8, ¿no? Y puede decrecer una unidad, o sea, a 4. Y ese sería el intervalo. Entonces, todo lo que habíamos hecho en esta parte, ¿no? Todas esas operaciones, etcétera, ¿no? Se simplifica en los resultados básicamente del lindo, ¿no? Lógicamente que todo este algoritmo ya está en el programa, ¿no? Entonces, ahí podemos observar de que el C, ¿no? Ahora profesor, pero también el C2 también puede modificar, sí, el C2 también puede modificar. No hemos hecho todos los cálculos manuales, pero este C2 puede modificarse entre 3, ¿no? Perdón, entre 1.5 menos, que tendríamos que ser es 2.5, ¿no? 3, 4, ¿no? 2.5 y puede incrementarse uno más, a 5. Ese es el valor ese es el valor
sensible en que puede trabajar el C2, ¿no? Pero profesor, también salen los valores de los recursos, claro, acá están, ¿no? Para la primera restricción, 20, para la segunda restricción, 18, para la tercera restricción, 12, ¿no? Ahora, estos valores pueden incrementarse, sí, claro, pueden variar, ¿no? Vamos a ver aquí en esta tablita, ¿ya? Ahí habíamos visto, habíamos hecho en el ejemplo anterior, ¿no? Variaba, el 20 variaba, podía incrementarse 16, o sea, hasta 36, y podía disminuir 2, ¿no? Eso lo habíamos visto. Aquí, ¿no? Ahí lo habíamos visto. Un poquito más que retroceda. Ahí lo habíamos visto y hemos hecho ese cálculo. Todo ese cálculo tan engorroso, ya el lindo lo representa en esta parte, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa también con la segunda? ¿No? ¿Qué pasa con la segunda? Me sale también para la segunda el valor constante de la B, ¿no? De 18. Este 18 podría incrementarse 2 unidades más hasta 20 y puede reducirse 7.3 hacia atrás, ¿no? Entonces, estamos hablando aproximadamente de 10.77 hasta 20, ¿no? Y el 12 también, ¿no? Podría incrementarse hasta 22, pero infinito hasta al otro lado, ¿no? A la reducción. Entonces, ahí tenemos esos valores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el programa ya me bota toda esta función, pero teniendo en cuenta los algoritmos pasados, ¿no? Entonces, esto sería lo que es el análisis de sensibilidad con Lindo. Lindo es un programa, ¿no?, para la resolución de este tipo de problemas. Entonces, ahí, por ejemplo, simplemente ustedes lo pueden bajar. Se tiene a disposición la versión 6.1, ¿no? Y abre una ventana como lo que ustedes pueden apreciar. Es bastante sencillo, ¿no? Se llena como un text, ¿no? En formato text. Se llenan los valores y ahí pones la función objetivo y ahí pones todos la función objetivo sujeto a las restricciones. Y lo que vas a dar como para cerrar la sentencia solamente en, ¿no? En cada uno de ellos. ¿Ya? Y ahí tienes un bool, ¿no? Un boolcito, ¿ya? Y le das un clic y esto es lo que te bota y al final le das un sí a ese análisis, ¿no? Y son los resultados que te están votando. Entonces, aquí, por ejemplo, ya todo el algoritmo de ubicar la matriz A, el vector B, el vector X, hallar la inversa de la C y de la ¿no? De la traspuesta de la B, la inversa de la B1 y así nos obviamos todo este paso, ¿no? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos esta función objetivo, ¿no? Esta función objetivo, tenemos estas restricciones y votaron automáticamente los valores, ¿no? 7500, TAC, X1 va a valer 7, X2 va a valer el otro, y etcétera, ¿no? Y podemos hacer, inclusive en reducción de costos, también nos puede dar algunos datos muy interesantes, ¿no? Y también sale para todos las otras variables, en este caso, artificiales o las variables de holgura, ¿no? En una sola iteración sale el resultado. Y ahí tenemos, si el X1, el C1 es 100, ¿no es cierto? Este 100, ¿hasta cuánto puede variar? Mira, puede incrementarse 80 unidades más, o sea, 180,
y puede reducirse 40 unidades más. O sea, el C1 puede variar desde, digamos, el valor, estamos hablando de 60 hasta 180, ¿no? Y así podemos ubicar todos los valores correspondientes. Entonces, el lingo es la solución para estos problemitas cuando tenemos una gran cantidad de variables. ¿Ya? Aquí hacemos un pequeño receso, a ver, para unos 5 minutos, por favor. Ya vamos a hacer un stop. Ya 5 minutitos. Son las 8:30, 8:35, por favor, ¿ya? Ya, a ver, jóvenes, ¿sí estamos? A ver, me dan señales de existencia, por favor. Aló, aló. Acá estamos, ingeniero. Ya vamos. Ya vamos a pasar a esta etapa, ¿ya? Entonces, tienen que conseguirse, pues, bajar el del sistema, ¿no? El lindo, para poder trabajar en esta parte y hacer un poco más cómoda no,
Ahorita tendríamos la versión pagada, creo que está en el 9.3, ¿no? Pero ustedes pueden conseguir una versión un poco antigua, pero esta es la 6.1, estoy hablando más o menos del 2015, pero es la que está gratuita. Ya, entonces, ya hemos podido ver a grandes rasgos prácticamente cómo se hacen los cambios, ¿no? Los cambios en los coeficientes de la función objetivo. Entonces, cómo podría variar en qué rangos, ¿no? Dentro de qué rangos. Hay un pequeño problemita. No es rasgos, sino rangos, ¿ya? Podrían estar permitidos, ¿no? Y la solución óptima no cambia, ¿no? No cambia de manera muy drástica, ¿no? También las variables básicas podríamos ir cambiando, ¿no? ¿Y qué pasaría si se varía esto, las variables básicas, ¿no? Se incrementa de repente una variable básica, ¿no? Y también las variables no básicas, ¿no? De qué manera podría afectar a la función objetivo, ¿no? Y eso, ¿cuál sería el valor, ¿no? Eso podríamos ir calculando. Ya hemos visto también que los coeficientes de los recursos, que es el vector B, ¿no? También cambian, ¿no? Y tienen, pues, un intervalo, digamos, donde se puede, estos rangos permitidos, ¿no? Valores donde se pueden trabajar. Entonces, Lingo ya, pues, nos facilita esta información, ¿no? Entonces ahí están los valores, ¿no? Los cambios que habíamos explicado, ¿no? Cómo podría aumentar, por ejemplo, los costos, ¿no? Podría mejorar. A veces podrían salir valores negativos. Eso también hay que tomarlo, no como una mejora, sino no tampoco, ¿no? Hay que tomarlo en función a lo que estamos trabajando. En este caso es una función de maximización, aumenta, ¿no? Y si tendríamos que trabajar en una función de minimización, este valor reduce, ¿no? Y si este valor sería negativo, entonces no mejoraría, sino empeoraría la cosa, y si es maximización disminuye y una minimización podría aumentar, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo, pero si está en estas condiciones, ¿no? De aumentar en una maximización y de disminuir en una minimización, entonces esto está asociado básicamente a que los resultados que están arrojando el sistema o está trabajando la organización son valores rentables, ¿no? Igual pasa, ¿no? En esos valores, cómo van cambiando, ¿no? Y cómo estaría ese valor, ¿no? De aumentar o disminuir en esas variables, ¿no? Entonces, en ese caso también podemos sacar algunas conclusiones de lo que habíamos visto, ¿no? Hay una reducción de costos, también podemos trabajar con de repente, las unidades, ¿no? De los recursos y de las variables, ¿no? Relajar significa disminuir, o sea, ¿hasta cuánto podría disminuir, ¿no? ¿Hasta cuánto podría bajar, ¿no? Y trabajar en términos, digamos, de precios sombra, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra función, ¿no? Otra función de maximización, ¿ya? También se ha sometido a los cambios. Entonces, podrían ustedes apreciar, ¿no? Que básicamente esos valores tienen sus valores, digamos, máximos y mínimos, ¿no? Y esto podríamos fácilmente identificarlos en el INDO. Este es
a ver qué pasaría si podría haber un incremento. Simplemente aquí estamos viendo hasta dónde podría ir bajando o disminuyendo cada una de las variables, ¿no? Cada una de los coeficientes en la parte de la restricción, ¿no? Cómo podría ir bajando, y ahí están los incrementos, los valores, digamos, los límites mínimos y máximos, ¿no? Igual ocurre acá, ¿no? Para la otra variable, para C3, el incremento igualito nos sale que esos valores podrían estar variando entre 5 e infinito, o sea, infinitamente, ¿no? Y también ahí están los valores de solución. Los precios sombra, ¿no? O shadow price también, ¿no? Ya, bueno, acá está su traducción, ¿no? En la parte inferior, ¿no? Y nos indica de que en el contexto de un problema de maximización con una restricción, el precio sombra de la restricción es la cantidad que la función objetivo de maximización se incrementa si la restricción se relajó en una unidad, ¿no? Si se bajó, en otras palabras, ¿no? Relaxed. Ya, aquí también podría ver la figurita, ¿no? Cómo va incrementando de unidad en unidad, podríamos ir incrementando, ¿no? Entonces el precio sombra viene a hacer eso, ¿no? Deriva de un proceso de producción que está trabajando actualmente la forma más eficiente y productiva posible, dice. Mide el valor adicional que debería aumentar el recurso de producción más relevante en una unidad. Entonces, ¿qué pasa si aumentamos 1? ¿Qué pasa si aumentamos 2? ¿Qué no? Lo podríamos llamar también como un factor, ¿no? Como un factor, ¿no? Que va adicionando o que va aumentando hacia las unidades que voy produciendo, ¿no? A su vez indica el precio más alto que el productor puede pagar en este recurso añadido, ¿no? Sin llegar a lo peor, ¿no? Hacia un valor máximo. Entonces el lingo ya nos facilita esta parte, ¿no? Normalmente el precio sombra lo utilizamos pues para cálculos netamente económicos, ¿no? Dice, la gente puede imaginar una empresa que emplea 50 personas para hacer computadoras. El precio sombra es la cantidad de computadoras adicionales que podrían ser producidos mediante el empleo de una persona extra, ¿no? Entonces, ahí podríamos aplicar un ejemplo de precio sombra. Aquí tenemos un problema de programación lineal, de maximización, de 100x1, 120x2 y 50x3. Sujeto a 3 restricciones, ¿no? Menor o igual a 480, menor o igual a 600 y menor o igual a 540, ¿no? Entonces, ahí tenemos los términos independientes, como podría, digamos, variar el B1, cómo podría variar el B2, ¿no? Y podríamos hacer algunas, digamos, premisas antes de hacer los cálculos correspondientes, ¿no? Entonces, ahí, en función a lo que nos está pidiendo, ¿no? Ya nosotros podríamos, este es el mismo cuadrito que les había mostrado en la parte anterior, ¿no? Antes de introducir al lingo. Entonces ya tenemos el valor, por ejemplo, el valor máximo, ¿no? El valor óptimo, ¿ya? Tenemos los valores también de X1, X2, X3 y también tenemos en este caso eran de las variables de holgura, ¿no? ¿Y cuánto esto podría incrementar hacia arriba, ¿no? ¿Cuántas unidades? Esto significa 80, por ejemplo, para el X1, la restricción, ¿no? Para el X1,
que es el valor de el coeficiente de la función objetivo, entonces podría incrementarse hasta 180, ¿no? Puede ingresar 80 unidades más, o sea, el intervalo sería acá y podría disminuir 40, o sea, aquí el intervalo tendríamos que ser para C1 de 60 hasta 180, ¿no? Y así sucesivamente. Y también para cada uno de los recursos, cuánto podría incrementarse. Entonces, eso ya es un poco más sencillo de poder trabajar, ¿no? Esto también es similar, ¿no? Vamos a ver acá un ejemplo básico, ¿ya? Es la primera, la primera aplicación, ¿sí? Y a una empresa dedicada a la producción de cemento, luego de extraer y moler, materia prima, pues la materia prima para el cemento se utiliza caliza, arcilla, arena, mineral de hierro, perdón, y yeso. Ya en su fábrica va a producir 4 tipos de cemento, ¿no? Hay varios tipos de cementos lentos, cementos rápidos, etcétera, ¿no? Entonces, el proceso de fabricación está compuesto con, el de fabricación está compuesto, consta de 3 etapas, ¿no? Mezclado, vibración e inspección. Dentro del próximo mes se dispone de 800 horas de máquina de mezclado, 1000 horas de máquina de vibrado y 340 horas para la inspección. La fábrica desea maximizar las utilidades dentro de este periodo, ¿no? Por ahí tenemos más datos. Ya aquí teníamos, ahí tenemos los 4 tipos de cemento: cemento A, cemento B, cemento D. Ya hay los procesos de mezclado, ¿no? Y ahí también tenemos el vibrado, tenemos las inspecciones y tenemos las utilidades también, ¿no? En ese 3 procesos y las utilidades. Y ahí ya se identificó el X1, ¿no? Cuántas toneladas de cemento de tipo 1, cuántas toneladas de cemento de tipo 2, cuántas toneladas de cemento de tipo 3 y cuántas toneladas de cemento de tipo D se va a realizar. Ojo, estamos hablando, las restricciones están por el lado de las horas, ¿no? Las horas hombre trabajadas, ¿no? Se supone por cada una de las toneladas, ¿no? Las toneladas métricas que se están trabajando. Entonces, esto sería la función, el problema de programación lineal, PPL, ¿no? Ahí tenemos 8, 14, 30 y 50, que son los precios por cada uno de los tipos de cemento. Y ahí estarían las restricciones, ¿no? Y aquí estarían las 800, las 1000 y las 300 horas, no, hombre, para cada uno de esas etapas o esos procesos, ¿no? Entonces, le metemos al lindo, ¿no? Al lindo, en este caso el 6.1, ¿ya? Y salen los valores, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice, no? Entonces, ya nuestra idea de esta es un problema que tiene un proceso, ¿no? Y que hay que maximizar las utilidades, ¿no? Y que me están hablando básicamente de elementos que tiene. Entonces vemos que en la muestra de solución óptima se debe fabricar 400 toneladas del cemento de tipo 1, no se olviden, X1 tipo 1, del cemento del tipo 2 también debe fabricarse 200, ¿no? Ya, y se va a tener una utilidad máxima de 6,000. Y vemos que nos sobra, ¿no es cierto? Vemos que nos sobran 20 horas, hombre, en la etapa de
de inspección. Ese es el slack, ¿no? Los slacks que están ahí. Nos sobra, ¿no? Aquí están los valores primarios. Ya. Entonces, el problema ha salido en dos unidades. Sería la interpretación. Ahora, vemos acá. Por otro lado, vemos también los rangos, ¿no? Los rangos que puede variar cada una de las, en este caso, de las utilidades. Ahí, en los coeficientes, este es 8, 14, 30 y 50 que están en la función objetivo, y los rangos que podrían variar sin que perjudique o varíe el punto óptimo. El punto óptimo que es de 6.000, ¿no? La utilidad, 6.000 la utilidad. Entonces, ahí están los rangos, ¿no? Ya, ahora, ¿qué pasaría? Dice si mis horas de vibrado aumentan a 1200. No se olviden, perdón, 1020, ¿no? ¿Cuántas horas de vibrado tengo? 1000, ¿no? Entonces, aumentaría a 1020. Entonces, estamos variando solamente en este caso, el B2, ¿no? La solución que se tiene, ¿no? Es de producir 180 toneladas, en este caso, ¿no? De 1000, ¿no? De 1000, ¿no? Aquí, estos son los valores que podrían incrementarse, ¿no? Puede incrementarse 50 más, o sea, 1050, y pueden bajar hasta 800, nada más, ¿no? Ya. Entonces, eso va a ir pasando hacia... si hacemos esta corrida en el lingo, ¿no? Si hacemos esta corrida en el lingo, le metemos toda esta función, ¿no? Ya cambiando el 1020, entonces vamos a obtener que vamos a tener 180 dB y 440 toneladas de A, y la utilidad va a salir igual a 6040, ¿no? Con 12 horas. Ya. En este caso no están utilizando no se está utilizando básicamente la variación, ¿no? La variación, prácticamente la utilidad va a ser casi, no va a variar mucho, ¿no? Si lo hacemos correr nuevamente con el link. Ya, aquí hay un problemita de otro problemita de aplicación. Hay una mina subterránea que está trabajando con 5 tajeros, ¿no? Que explota los minerales de zinc, cobre, plomo, etc. Se muestra en el siguiente cuadro toda la descripción de la estadística de producción de operación, ¿no? Entonces aquí tendremos métodos de trabajo con los tajeros, ¿no? A, B, C, D, E. Y cada uno de los el porcentaje de minerales que se va explotando por cada uno de estos métodos de trabajo que están ahí, ¿no? ¿Ya? Estos son como digamos, digamos, topos o lotes, ¿no? Lotes que se están trabajando, ¿no? Ya, las leyes mínimas para alimentar la planta concentradora son 3%, 0.7 y 5% para zinc y cobre, y el otro es el plomo. Aquí es el plomo, ¿ya? La capacidad de la planta concentradora es de 5.000 toneladas por día. Plantear la producción de 5 tajeros de modo de maximizar nuestras utilidades. ¿Qué pasaría si se amplía la planta y su capacidad es de 6.000 toneladas por día? ¿Qué pasaría si se amplía la planta, no? Porque la planta era de 5.000, ¿qué pasaría si se amplía la planta a 6.000? Entonces, toda la función objetivo tendríamos acá, ¿no? Los valores, ya sacamos las restricciones, ¿no? Y cada uno de los valores también de las restricciones de esa manera, ¿no?
Entonces le llevamos al lingo y obtenemos esos valores, ¿no? La función, la z máxima en este caso va a ser 63.340 y los valores de x1, x2 y x4 van a tener valores y x3 y x5 van a tener 0, ¿no? ¿Qué pasaría si se quiere tomar la decisión de aumentar mi capacidad de concentrado o capacidad de producción de un tajeo, ¿no? De un lote determinado? ¿Ya? En el segundo tramo, ahí tendríamos cómo va variando, ¿no? Los coeficientes, ¿no? De la función objetivo y también de las restricciones, cómo podría ir variando, ¿no? Ya, ¿qué pasaría si se amplía la planta y su capacidad máxima es de 6.000 toneladas, ¿no? Entonces, si hacemos nuevamente la corrida, ¿no? Con 6.000 toneladas, vamos a obtener estos valores. ¿Ya? Lógicamente, comparando con los valores iniciales, ¿no? Vamos a tener que van a ser esto, 63.000, ¿no? Y aquí aumentaría a 75.400. Ya. Doctor, una pregunta. Sí. Ahí podemos ver en el cuadro lo que corresponde a lo que es infinito. ¿Qué acciones debemos tener en cuenta? Por decir, si puede decrecer infinitamente o incrementar infinitamente. ¿Pondríamos una M o cuál sería el procedimiento si quisiéramos hacerlo? No. El software te bota ese valor. Ya, en este caso, por ejemplo, vamos a ver aquí el 12.70. Ya, el 12.70. ¿Hasta cuánto puede crecer? O sea, no hay una... Eso quiere decir que el coeficiente, ¿no? De este valor podría ser 100, 200, 1000, 500, lo que sea, ¿no? Entonces, eso no va a afectar, siempre en cuanto varíe solamente este coeficiente, ¿ya? Y podría reducirse en 0.2 nada más, ¿no? Entonces, esto de acá puede crecer infinitamente, es un valor bastante grande, pero no es necesariamente colocarlo en M, ¿no? Sino que es un valor no determinado, pero es grande, ¿no? Este 12.70, ¿no? Pudiera ser, lógicamente, que, eh, ¿qué nos dan esos valores, ¿no? Ya, estos valores están acá en la función, en la función objetivo, ¿ya? Si analizan 12.50, 12.70, 12, en este caso serían las unidades, ¿no? Hay que entender bien de cómo estamos planteando. ¿Qué son? Son los beneficios, ¿no? De dólares por toneladas, ¿no? Los beneficios que me dan en cada una de estos topos o tajeos que lo llaman, ¿no? Por ejemplo, acá me da 12.50, acá me da 12.70, etc. Ahora, esto de acá va lógicamente ser un beneficio. ¿Es producto de qué? El producto de una utilidad, es una utilidad. Y la utilidad, ¿qué es la utilidad? Es básicamente el precio menos el costo, ¿no? El precio menos el costo. Entonces yo tengo un precio y tengo el costo, entonces disminuye eso, va a ser la utilidad. Mi utilidad, mi beneficio que me da es 12.50, etc. Ahora, el precio, ¿quién lo pone? Lo pone el mercado, ¿no? El precio lo pone el mercado.
Los costos depende de mi tipo de tecnología que yo voy trabajando dentro de mi organización, ¿no? Si es netamente automatizada o podría ser netamente mecanizada o semiautomática, parte de mano de obra y parte productiva. Pero eso es mi estructura de costos que me da. Ahora, lógicamente, si yo levantaría mi precio, no podría utilizar un precio mucho mayor a lo que está establecido en el mercado, ¿no? En el mercado va a existir tres tipos de precios. Va a existir un precio del mercado que te pone el consumidor, ¿no? En este caso, ellos producen para una fábrica, para una empresa en el exterior, ¿no es cierto? Solamente se extrae zinc, cobre y plomo, y eso en bruto se manda hacia una exportación, ¿no? Como el Perú no genera, digamos, valor agregado, entonces, ¿qué hacemos? Lo mandamos a la China, pero la China te dice, oiga, te compro tu oro, te compro tu zinc, te compro tu cobre, te compro tu plomo, pero estos son mis precios. Estos son los precios. Entonces, los precios van a estar en función del mercado. ¿Cuánto podría variar mi utilidad? ¿No es cierto? No podría poner, digamos, una utilidad muy superior. Puedo aumentar de repente un 20, 15, 30% a este valor. Entonces eso puede llegar hasta 13, 14, 15 o por ahí, ¿no? Eso va a depender del mercado. Va a depender del contexto del problema que estoy trabajando. ¿Ya? Pero sí hay esa posibilidad de que, pero si el comprador, el usuario, te acepta, ¿no? Un precio de 15 unidades, ¿no? Digamos, que tengas un beneficio de $15 por tonelada, entonces, formidable, ¿no? Pero esto va a depender del problema básicamente del mercado, ¿no? Entonces, estos valores, ¿no? Es un valor referencial infinito, ¿no? Que podría ir creciendo, ¿no? Lógicamente que podría ser 13, 14, 15, 20, 100, 200, etcétera, ¿no? El infinito, pero eso va a tener que estar en función del escenario donde estás, ¿no? Del escenario. Pero hay la posibilidad de tener un mayor beneficio, ¿no? ¿Qué podríamos hacer en la fábrica? ¿Qué podríamos hacer, no? Lógicamente, cuando uno se encuentra en una planta de producción o en una empresa y estás tomando decisiones, entonces, lo único que tienes que hacer es aplicar métodos que te simplifiquen tus labores, ¿no? Identificar cómo está el proceso, etcétera. Entonces, en tu mente debe estar siempre, ¿qué me pide? Oye, la empresa privada es netamente, te va a pedir pues maximizar los beneficios, ¿no? Tener mayor rentabilidad y menores costos. En la empresa pública ocurre algo no es tan, digamos, parecido a eso. Lo que pasa es que en la empresa pública uno ya tiene que estar pensando de que tú tienes un presupuesto, tienes un dinero proyectado, ¿no es cierto?, que es de 1000 unidades, por ejemplo, monetarias, y que esto tiene que llegar a los usuarios en la prestación de los servicios públicos. Ahora, los beneficiarios tienen que ser muchos, ¿no? Un puente, una carretera, un local, lo que sea. Entonces, ¿a cuánto va a beneficiar? A mayor cantidad, ¿no es cierto? Es la mayor cantidad con menos recursos, menos presupuesto. Pero la filosofía ya no va por el lado de la parte económica, ¿no? Sino por la parte social, en la privada. Entonces, estos valores, ¿no? Lógicamente, imagina, si sería un problema irreal, ¿no? No sería un problema real. El incremento, es infinita, ¿no? No es hasta dónde puede soportar, ¿no? El número o el cálculo, pero en el escenario donde podemos trabajar,
eso va a estar en función de la ley del mercado, ¿no? La ley de la oferta y la demanda. ¿Ya? Aquí hay... Sí. sí, dime. Con respecto al descenso, donde dice infinito también, teniendo en cuenta las reglas de no negatividad, lo mínimo que podría reducirse es a cero. Lógico, es lógico, ¿ya? Porque no podríamos tener productos, eso es importante, ¿ya? Porque no podríamos tener, digamos, unidades negativas, ¿no? Pero ese es lógico, ¿no? Eso si estaríamos trabajando los valores, básicamente las variables x1, x2, x3, etc., ¿no? Este sistema funciona, ¿no? Tiene digamos, sus parámetros, ¿no? Sus condiciones. Ya. A ver, ¿me escuchan ahí, por favor? Aló. Sí se escucha, doctor. Ya. Sí, se Tengo escucha. una pequeña interrupción. Entonces, cuando hablamos de dualidad, ahí va a haber ahí hay una condición, ¿no? La dualidad no se aplica para, digamos, que las variables x1, x2 y x3 sean irrestrictas, ¿no? Hay dualidad cuando las variables son cero positivas, ¿no? Son no negatividad. En este caso también lo que pasa, esa es la condición básica del problema, ¿no? Cuando ustedes colocan al lingo, vamos a ver, el lingo, acá no se ve bien. Ya, vamos a colocar en el lingo. En el lingo hay algunos problemitas que sí tenemos que colocar x1, x2, x3 mayor o igual que 0. O sea, eso es, a ver, aquí por ejemplo tengo una restricción, 1, 2, 3 restricciones. Ojo, tengo 3 restricciones, nada más. Esa es la que se puso, ¿no? Pero yo estoy colocando ya teniendo en cuenta que x1, x2, x3 y x4 son mayor o igual que 0. Pero tenga en cuenta de que no solamente son las 3 restricciones, sino que x1 mayor que 0, x2 mayor que 0, x3 mayor que 0 y x4 mayor o igual que 0. Entonces, ahí no voy a tener las 3 restricciones, ¿no? Voy a tener básicamente 7 restricciones. Eso sí ocurre cuando utilizas, por ejemplo, el WinQSB. En WinQSB hay que declarar todas las variables, todas las restricciones posibles. O sea, en este caso tendríamos que declarar las 7, ¿no? En este problemita del lingo ya se supone, ¿no? Pero podemos hacer esa, no necesariamente declarar, ¿no? Hay otro software que es el Tora. El Tora viene con un libro de Taja, ¿no? Ese funciona, ya está viniendo para DOS, para Windows, venía solamente en DOS. Y igual funciona, hay que declarar todas las variables. O sea, cómo el programador ha ido viendo esto. Entonces, para poder hacer un sistema, ¿no? Un sistema algo parecido al Lindo, algo parecido al Lingo, algo parecido al WinQSB, algo parecido al PHP Simplex, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es saber la lógica y saber cómo más o menos los resultados
te van a ir arrojando, ¿no? Lógicamente que el lindo tiene ya muchos resultados, o sea, más resultados que el PHP Simplex, por ejemplo, ¿no? Que el PHP Simplex lo único que te bota es cuánto vale tu X1, X2, X3 y te bota solamente cuánto es la función objetivo y la tabla, ¿no? Y de ahí, lógicamente, que podrías sacar los precios sombra y algunos otros, pero no te sale, por ejemplo, la variabilidad que podría, o la sensibilidad que podría tener cada una de las variables o los coeficientes, como te saca, por ejemplo, el lindo, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Esto también es de otro, es un tajo abierto, es encima, ¿no? El otro es con perforación, esto de acá es sin perforación. Esto es abierto, ¿no? En un área así abierto, ¿no? Se va comiendo el cerro, ¿no? Parte por parte, o un cerro que está en un lado, aparece en el otro lado el cerro, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, en Cajamarca, ¿no? Atajo abierto, si tú antes de la era de la exploración minera, el, había una laguna, ¿no? Y esa laguna, había un cerro y una laguna, y el cerro estaba, pues, si tú lo veías de repente de una posición, estaba, pues, a la derecha, ¿no es cierto? El cerro estaba a la derecha de la laguna. Pasó el tiempo y a tajo abierto, con los años de exploración minera, entonces el cerro apareció y ahora está a la izquierda de la laguna, ¿no? No sé si se lo movieron a la laguna o lo movieron al cerro. Lo movieron al cerro en tajo abierto, ¿no? Y eso es lo que pasa en las mineras, por ejemplo, ¿no? Para entender lo que es tajo, ¿no? Es sacar la tierra de un lugar, ¿no? Y ponerlo a otro lado, ¿no? Lo que no se hace con el otro sistema de perforación, ¿no? Porque lo hace una especie de huecos, ¿no? Y esos huecos bajo la superficie, pero esos huecos están enlazados mediante túneles, ¿no? Externos. Y abajo se los come, pues, como termitas, ¿no? Interiores a la madera que podría estar, en este caso a la tierra, ¿no? Y la parte superior empieza a bajar lentamente y encuentras un forado como si fuera, en los años, como si fuera, digamos, un cráter lunar, ¿no? Ya, entonces, en una compañía minera, a tajo abierto, donde el macizo rocoso es extremadamente dura, se tiene 7 áreas de explorar en la primera etapa, para el cual el ingeniero a cargo necesita unos cuantos equipos de perforación o perforadoras. Necesita adquirir y de que estos tipos son perforadoras en cuestión, para lo cual cuenta con los siguientes datos, ¿no? El plazo para terminar las mencionadas etapas es de 7 meses, ¿no? Te dan tiempos, ¿no? Considerando que el sueldo del operador y los demás gastos correspondientes, gastos y precios de brocas, mantenimiento, costo de depreciación de equipo y accesorios, etcétera, es de $200 por hora para la perforadora, de 235 horas, ¿no? dólares por hora para la perforadora de tipo D, y para la del tipo C es de $215 la hora, ¿no? Ahí van los precios, ¿no? Los costos. Y aquí tendríamos una matriz, ¿no? Bastante grande, ¿no? De todas ahí están las áreas, las 7 áreas, y ahí estarían las perforadoras A, B y C, ¿no? Y algunos otros datos más que van calculando. Esto sería lo básico que tendríamos, ¿no? Para hacer algunos cálculos, la perforadora, los costos, ¿no? El precio de la perforadora también, el costo total, ¿no? Bueno,
Ya no perdemos el tiempo haciendo esto porque los resultados ya tendrían que tener, estas serían las restricciones en función de los 7 tajos, ¿no? Y las 3 variables, la de A, B y C. Ya ahí tampoco se coloca si esas son variables no negativas, ¿no? Entonces, sería cuestión de pasarla, ¿no? Entonces aquí sale pues un valor de 5.903.442, la función objetivo, ¿no? Bastante significativo. Y también salen los valores de X, básicamente X, ¿no? Y habría otras reducción de costos en las otras variables. Ya. Si el costo varía de 300.000 a 450.000, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el efecto, no? En el valor. Nuevamente lo pasamos. Y tendríamos, ya sería 5.908.000, ¿no? A 5.903.000, la variación es bien pequeña, ¿no? Entonces, no hubiera necesariamente hecho los cálculos, ¿no? Pero hubiera tomado los valores que ya salieron, ¿no? En este caso, el número óptimo para comprar la perforadora es del tipo C, en este caso sale de 5,988320, ¿no? Hay un cambio no muy alto, bueno, en millones, cuando hablamos de millones, pareciera no, pero si hablaríamos de miles, ¿no? La cosa ya varía, ¿no? De más o menos 3.000 a 8.000, ¿no? Entonces, fácilmente con un programita de estos, podríamos hallar la nueva función objetivo al hacer la variación correspondiente, ¿no? Y eso podríamos ir comparando con los resultados de la primera corrida, ¿no? En la primera corrida nos van a dar los límites máximos y mínimos, etcétera, ¿no? Y si hacemos en la segunda corrida con los cambios, ¿no? Entonces vamos a ver que la reducción va a ser, o el aumento, la reducción va a ser básicamente poca, ¿no? Ya. Doctor, disculpe, y con respecto al software, ¿el software permite hacer capturas a los resultados previos o habría que tomar las capturas independientemente y guardarlos para poder hacer las comparaciones posteriormente? No, yo los he capturado con print, las capturas de pantalla. O sea, no, a veces no te permiten imprimir tampoco, ¿no? O botar los resultados, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer es, la mejor opción es print, ir almacenando, ¿no? tus datos, ¿no? No están tan completos los sistemas, ¿no? Sería bueno que te vote al final y te diga, ¿no? Pásele a PDF, ¿no? Los programadores en eso no tanto se han preocupado, sino básicamente a la manera como se presenta. No, lo que les interesaba era el algoritmo y los resultados, ¿no? Pero posiblemente en las versiones más adelante, esos detalles podrían ir mejorando, ¿no? Son sistemas que no les dan mucha la importancia, ¿ya? Las versiones van creciendo o van generándose a años bastante lento, ¿no? Porque hay algunos solamente se han ido modificando por el lado me parece, de
él podía apreciar, ¿no? Básicamente por el lado de esto de las plataformas donde van trabajando, ¿no? Entonces, apareció cuando trabajábamos en DOS, o sea, en el sistema operativo primigenio. De ahí empezó a migrar a Windows, ¿no? Y llegó hasta Windows 7, por ahí cambió la versión y ahora está siendo un poco más dinámica, ¿no? Faltarían programadores que vean la lógica y que trabaja, por ejemplo, en sistemas multinúcleos, etcétera, o con programación paralela más adelante, ¿no? Son sistemas así que van a aparecer, pero son, no tienen ¿no? Es suficiente con los resultados de adaptación de las versiones anteriores, ¿no? Pero si alguien se anima a hacer, mejorar la versión, etcétera, y contactarse con los propietarios del Lindo u otros, ¿no? Es cuestión ya de trabajo, ¿no? Personal, pero no. Tienen siempre sus dificultades estos sistemas, ¿no? Así como, ahora, estos algoritmos, ¿no? El problema ¿por qué los ingenieros de sistemas tendrían que trabajar estos sistemas, ¿no? O sea, ¿por qué tener que saber esto? Lógicamente porque ese es el pan de cada día, básicamente en las empresas, ¿no? No necesariamente lo que en realidad se están produciendo, o sea, las modificaciones, variaciones de estas variables es netamente constante, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en este año, no? Al iniciar el año, las organizaciones han tenido que hacer o han hecho una planificación anterior para que este año funcione en condiciones normales, ¿no? Y el problema de la pandemia ocurre más o menos en noviembre, diciembre, ¿no? Y que todo ya estaba programado, todo ya estaba programado. Entonces, y había gente que todavía no creía lo que estaba pasando, ¿no? Muchos de nosotros nos enteramos ya en febrero que la cosa ya iba un poco más en serio, en fines de febrero, y a los 15 días de marzo ya nos empezamos a preocupar. Y muchas organizaciones, a pesar que tenían sistemas ERP, MRP2, SAP y todo eso, han parado lógicamente durante por lo menos unos mínimo, o sea, 15 días han parado, 15 a un mes han parado, ¿no? Y ¿qué hacer en este caso, por ejemplo? En esta situación han tenido que hacer todos estos malabares y están ajustando todos sus variables, ¿no? de trabajo, ¿no? Para tener los costos reales. Imagínate si el Estado trabajaría en función a la óptica privada, ¿no? A la función de la óptica privada. ¿Qué pasa con la gente que tiene más de 60 años y está en su casa? Ahorita acaba de anunciar el gobierno que el trabajo remoto se está prolongando hasta julio del próximo año. Creo que era hasta hace poco, hasta enero o febrero nada más. Pero ya oficialmente se está prorrogando hasta julio del próximo año. ¿Y qué hace tanta gente que no sabe, que eran jardineros, que eran, digamos, personal de servicios, etcétera, y que nunca han manejado ni siquiera un Excel o un Word? ¿Dónde están esas gente? En su casa. ¿Y cuál es el aporte hacia a la empresa, ¿no es cierto? Nada, ni siquiera. Hay que ir pagándoles, hay que ir, ¿no? Costeando ese costo. ¿Por qué? Porque es un problema netamente de lo que está pasando, ¿no? Pero una empresa privada, ¿qué va a hacer? Entonces, la empresa privada lo primero que hace es, aunque se te capacite en Word y Excel, y que sirvas de algo, ¿no? Por lo menos
de si eres una persona nombrada o algo por el estilo, entonces de que aportes a la empresa en algo, ¿no? O sea, hacer sondeos de mercado, etcétera, ¿no? O leer y capturar algunas cosas, sí, pero ya esa persona tiene que manejar pues, algún tipo de tecnología, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Eh, eh, es por eso de que hay una preocupación de utilizar, esto es una de las herramientas más que te permiten de alguna u otra manera hacer ese tipo de análisis, ¿no? Por otro lado, tienen pues la estadística, ¿no? Las correlaciones, los efectos, la utilización de sistemas multivariables estadísticos, ¿no? De cuál es el comportamiento del mercado, etcétera. Esa es otra de las herramientas, ¿no? Si uno utiliza perfectamente este método simplex, entonces todo este sistema de programación lineal, lógicamente que tendríamos profesionales específicamente en este ramo, ¿no? Que toman decisiones. No olvidemos que esta herramienta es bien usado en la parte militar, ¿no? Y ellos son lo que han hecho es migrar esta tecnología hacia la parte civil y muchas de las empresas han ido adaptando sus sistemas de producción en cuanto a ver, por ejemplo, aspectos de evaluar su productividad, su competitividad en el mercado, ¿no? Cómo se van desenvolviendo, ¿no? Y funciona, ¿no? Simplemente hay que saberle entender cómo funciona esta parte, ¿no? ¿Alguna preguntita más, por favor? ¿Alguien más? ¿Algún detalle? Bueno, la diapositiva lo tienen ahí, ¿no? Para algunos, aquí la tarea es bajar el sistema, ¿no? De Lindo. Ya hay que buscar algunos proveedores. Hay algunos que vienen con bastante, digamos, propaganda, algunas condiciones. No hay que buscar algunos, o gente que ya llevó el curso y que te puede proporcionar, ¿no? El sistema. Pueden haber versiones mucho más adelantadas, ¿no? Pero esos son los que se tienen a la mano, ¿no? Y ya. Este es uno de los softwares que trabajan, ¿no? Pueden ubicar ustedes otros, pero yo he encontrado entre el WinQSB, entre el PHP Simplex y lo que hay, es el más, digamos, tiene un valor agregado un poquito mayor, ¿no? Entonces, que te permiten hacer este tipo de lecturas, ¿no? De análisis de sensibilidad que hay. Lógicamente, si ya tienes el modelo, si el modelo está perfecto, entonces este modelo puedes hacer cualquier variación y puedes botar resultados fácilmente, ¿no? Lo que manualmente haríamos todo este chorizo, ¿no? Lo que manualmente trabajaríamos todo esto de acá y tendríamos que hacer toda una interpretación matemática, operativa, ¿no? De cómo funciona el algoritmo, ¿no? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Ya, señores. Bueno, no se olviden marcar la asistencia ya en la plataforma. Hay que ir, esto, pues, hay algunos que no han marcado, por favor, las asistencias. Nos han pedido, han hecho el corte hasta la mitad del ciclo, pero han bajado la base de datos de todas las notas más más el parcial y las asistencias.
Y ahora vamos a esperar pues, de que cómo funciona la segunda parte del curso, que es un poquito menos atareo, pero no se olviden que en los primeros capítulos son los más fuertes para entender esta parte, ¿no? Entonces, ya no podemos explicar de cómo se ejecuta el método simple o cómo ya sacamos las variables o los modelos de programación lineal. Nos vamos de frente a los resultados y la interpretación de los mismos, ¿no? Ya. ¿Alguna Ingeniero, pregunta? Oh, sí. sí, una consultita. Todavía no me rectifica la nota dictó la nota del resumen 5. Ah, ya. Ahí me parece que ya no hay, ya no me dieron los permisos, ¿ya? Vamos a ver cómo hacemos más adelante, pero al parecer ya los permisos ya no me dieron. Ya habían sido congelados. No olvidemos que es una